Estamos a 8 minutos de las 9 de la mañana, 23 grados la temperatura y es un placer realmente tener aquí en estudios un 30 de diciembre el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Hay muchísimos temas para abordar, la situación sanitaria, el anuncio que se realizó ayer por parte del gobierno de la llegada, finalmente se detectó la variante Omicron en nuestro país, las vacunas para los niños, bueno, todos estos temas los estaremos abordando con Álvaro Delgado. Muchísimas gracias por haber venido después de tanta insistencia. Bueno, es un gusto, además cumpliendo una promesa, ¿no? Es verdad. Dije antes de fin de año voy a ir, y está, el penúltimo día del año estoy. Bueno, ¿cómo se prepara el gobierno, más allá que era algo que era previsible o inminente que pasara, que era la llegada de esta variante nueva Omicron que ha afectado a Sudáfrica, ha afectado a Europa, estamos viendo lo que está ocurriendo y aquí también se vio reflejado en los datos, ¿no? Ese aumento exponencial, fuimos incrementando día tras día, de a 200 se iban multiplicando. ¿Cómo se prepara el gobierno para esta realidad? ¿Hay alguna modificación a los protocolos que existen actualmente, Delgado? Hay algunas medidas de contingencia, no a los protocolos. Ahora explicamos eso. Vamos a hablar un minuto, si les parece, sobre la variante, que en realidad, si vemos en términos de tiempo, creo que fue a mediados de noviembre que se descubrió en Sudáfrica. Para que vean cómo funcionan estas variantes en el mundo y la dispersión que generan, ¿no? Estamos hablando de un mes atrás, un mes y poquito atrás, 44 días. Y esto se dispersó por el mundo, que hoy es la cepa dominante en muchos países europeos, cepa dominante total, con una incidencia muy importante de Estados Unidos, y empieza a colarse en otros países. En Uruguay era lógico, si está en Argentina, si está en Brasil, si tiene este grado de transmisibilidad. Y con más movimiento también. Con más movimiento en frontera, con fronteras abiertas. El último informe anterior del Pasteur, donde hacen los estudios genómicos de secuenciación de los positivos, van ahí para ver qué tipo de cepas son. Del 10 de diciembre no daba que había ingresado a Uruguay. El estudio que tuvimos, los resultados ayer, dio que había de las 300 y algo de muestras que se hicieron estudios genómicos, creo que un 12 o un 13% dio que eran Omicron, o sea, suponemos que hay una circulación comunitaria hoy medida, pero que seguramente se vaya a dispersar muy rápido porque vemos el comportamiento que ha tenido en otros países. Características de esta cepa. Primera conclusión, el coronavirus nos da sorpresa todos los días, ¿no? Sí. Como muta, cepas nuevas, pensamos que con la Delta estaba, después antes que estaba la P1, antes la original, hubo alguna otra cepa por ahí en zonas más lejanas. ¿Cómo va mutando y cómo se dispersa? Esta es una cepa menos virulenta, aparentemente, en cuanto a la infección, bastante menos virulenta en cuanto a la infección, pero bastante más transmisible que las demás, porque se dispersa rápidamente y se transmite rápidamente. Esos son los datos. ¿Menos virulenta es como consecuencia de la vacunación? ¿De no, en general dicen los científicos, no lo digo yo, que en realidad las afecciones por Omicron son afecciones o infecciones respiratorias más bien del sistema respiratorio alto, no del bajo. O sea, no tenía aquel problema pulmonar de los alvéolos, del proceso pulmonar de infección que generaba las neumonías, que generaba la original o la variante P1 y la Delta. Genera menos internaciones, menos CTI y menos muertes. Ustedes vieron que es consistente con lo que pasó acá. Aumentan la cantidad de casos, pero no aumentan ni las personas que están en cuidados críticos ni en CTI, ni aumentan los fallecidos en este caso. Pero bueno, nosotros tenemos una situación diferente a la de otros países. Uruguay es de los países que mayor grado de blindaje inmunitario tiene vinculado a la vacuna. Y eso me parece que es trascendente. Yo ya recordaba en el Consejo de Ministros, tuvimos un Consejo de Ministros casi en esta fecha 30, un año atrás. Estábamos todos con las caras tensas, con un ambiente de preocupación. Estábamos en el momento donde habíamos cerrado las fronteras, donde no iba a haber temporada turística, donde estábamos en el medio de la negociación de las vacunas.
era todo tenso, ¿no? Después vimos que el año se fue dando de la forma que más o menos preveíamos que se fue dando, que no haber cerrado la economía nos permitió el rebote, llegar a la orilla y llegar mejor que otros países y tener una economía hoy que empieza a despegar rápidamente en casi todos los indicadores. Y en materia sanitaria, la vacunación, terminamos con 7,5 millones de dosis para los uruguayos durante el 2021, este año que está terminando, que nos permitió un nivel de blindaje que hoy nos tenemos dentro de los países del mundo con mayor nivel de vacunación con respecto a la población. Estamos hablando de más del 78% con una dosis, 76 y pico con 2 dosis y el 43% con 3 dosis. ¿Qué pasa con la tercera dosis, Delgado? ¿Por qué tantos uruguayos están resistentes sobre todo, y por lo menos por las personas que he hablado que todavía no están del todo convencidas de inocularse contra el COVID con Pfizer, es el sistema ARN? ¿Por qué hay tanta desconfianza en torno a Sí, en el mundo está probado. Las decisiones son científicas, ¿no? Sobre las plataformas, no son políticas, podrán imaginarse que con respecto a qué plataformas y los cruzamientos sobre los refuerzos son decisiones científicas. Uruguay tuvo 2 plataformas diferentes y definió la Comisión Ad Hoc de Vacunas para aquellos de menor riesgo o de menor edad utilizar plataforma de virus inactivado, Sinovac, la vacuna Coronavac, y para las personas mayores o de mayor riesgo y después de los menores de 18 años utilizar la vacuna de Pfizer, que es ARN mensajero. Y se recomendó que era muy buena combinación cruzar para las dosis de refuerzo. Primero definir una dosis de refuerzo. Que ayer de las medidas que se adoptaron, cuando hablé de las medidas de contingencia, era acortar el plazo de espera entre la segunda dosis y la tercera dosis de refuerzo. Eran que eran 6 meses, más de 6 meses, llegó a ser 8 meses y ahora pasó a 4 meses. Que incluye también a quienes estuvieron infectados, o sea, todos, van a empezar a recibir todos, agenda. A todos se van a inscribir y ayer se habló para los niños, pero para estas personas también se van a abrir para rápidamente a partir del 10 de enero empezar a darse con 4 meses la tercera dosis, 4 meses de la inmunización completa, ¿no? Que estamos hablando de 2 dosis más allá de la vacuna. En todos lados, si ustedes ven los científicos de esta semana, han dicho que es determinante, lo que quiero decir en estos términos, es fundamental, es absolutamente imprescindible darse la tercera dosis, que aumenta enormemente, yo diría casi exponencialmente, los niveles de anticuerpo en las personas que se dan la dosis de refuerzo de tercera dosis. ¿Qué es lo que permite? Blindarnos ante Omicron. Blindarnos ante Omicron, porque se sabe que esta vacuna y el refuerzo que hay sobre las demás nos genera un nivel de anticuerpo necesario para que o no nos contagiemos o si hay un contagio sea absolutamente leve, absolutamente leve. Entonces, insistirle a la gente, yo creo que va a pasar en la medida que se detectó la nueva variante en Uruguay, que vemos lo que está pasando, vamos a ver lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Bélgica, lo que están cerrando, están volviendo a cerrar la economía, la gente, manifestaciones. Bueno, viendo eso, Uruguay, que tiene una posición privilegiada gracias a que la gente puso el brazo para vacunarse, utilizando la libertad, porque no son obligatorias, utilizó la libertad responsable para cuidarse, utilizó la libertad responsable para poner el brazo para vacunarse. Hoy tenemos los mayores niveles de vacunación del mundo, reitero, porque esta cifra para mí es importante. Cerca del 94% de la población mayor de 12 años, que es hasta el momento la que tiene disponibilidad de vacuna y está recomendada para vacunarse, está inmunizada en Uruguay. Ahora vamos a una nueva fase, que es a los menores de entre 5 y 11 años. Mencionaba Magdalena que hay algunas dudas de personas que son un poco reticentes a darse la tercera dosis, ni que hablar cuando se trata de niños. Sí, hay que ser muy cautelosos en eso, porque además van a necesitar consentimiento de los padres. Es obvio que así lo sea. Nosotros esperamos que, en este caso, el laboratorio Pfizer hiciera todas las fases 3 correspondientes. Hubo mucho intercambio científico de información técnica, hubo
que esperar la aprobación de las agencias regulatorias mundiales para recién después estuvo aprobada en las agencias regulatorias mundiales la dosis infantil, o sea, dosis pediátrica, que es una dosis diferente, es la única vacuna que es diferente en cantidad de dosis. No es la misma vacuna que llega hoy, está llegando en estos momentos. 8.50. Sí, 8.50 llegaba el vuelo. Llegaban hoy las primeras 54.000, van a venir 200.000 en enero, que se adelantaron, iba a ser la segunda quincena de enero, se adelantaron para la primera y ahora para el día de hoy, y van a venir 200.000 en febrero porque necesitan 2 dosis. Nuestra idea es que todos aquellos niños que los padres decidan vacunarlos, porque en definitiva es consentimiento de los padres, para inmunizarlos. Recordemos que muchos de los contagiados son niños hoy, ¿no? Exacto. Muchos son niños y esto los protege sobre el contagio y sobre la infección. Bueno, que puedan llegar inmunizados al 7 de marzo. Nosotros hicimos esa cuenta porque el 7 de marzo empieza el año escolar. Delgado, entonces, para nosotros es muy importante y darle la tranquilidad a los padres que esto es una decisión científica, que los científicos estudiaron todos los informes a nivel regulatorio internacional y además a nivel de la Comisión Ad Hoc de Vacunas. Claro, justamente Carlos Gatian, y aquí en Arriba Gente, y lo dijo en otros lugares, del Instituto Pasteur, habló acerca de que podría ser una buena medida que se implementara otra plataforma con el otro sistema, por ejemplo Sinovac, para que los padres pudieran elegir, siendo que ese es uno de los temas que provoca más dudas. ¿Eso se está considerando? Miren, en realidad quienes toman la decisión no somos nosotros, ¿no? Es un comité científico integrado por varias facultades, por el Ministerio de Salud Pública, sobre los grupos etarios y sobre las plataformas. ¿Cuál es la plataforma que se entiende que da mayor nivel de cobertura? Hoy el mayor nivel de cobertura es la vacuna que Uruguay ya acordó. Uruguay acordó 2 cosas con el laboratorio Pfizer. Primero, la dosis de refuerzo para el año que viene para todos los uruguayos que necesitan una dosis de refuerzo. Aparentemente, digo aparentemente porque en esto todo el tiempo se están anunciando nuevas cosas, ¿verdad? Hay nuevas cepas y se están anunciando nuevas cosas. Aparentemente hay una dosis de refuerzo a nivel mundial, pero que es anual, que se va a exigir una dosis anual, parecida a lo de la gripe. Como la gripe. Y segundo, que nosotros acordamos también una entrega, hay acordada 3.700.000 dosis para el año que viene. Acordada también las vacunas para los niños, son dosis pediátricas. En todos casos no son obligatorias, es voluntario, pero para nosotros es una obligación vacunarse. Como dije tantas veces, es un acto de responsabilidad y es un acto de solidaridad, porque los niños, si bien no son altamente sintomáticos, muchas veces lo que hacen es ser vectores de contagio en la familia o en otros grupos. Muchos de los contagiados, reitero, hoy son niños. Y además establecimos una condición con el laboratorio que me parece que es muy buena, que durante toda la secuencia que se hace por trimestre la entrega de vacunas, 4 trimestres, el primer trimestre vamos a recibir arriba de 1.200.000 dosis de vacunas en Uruguay, o sea, estamos hablando de entre enero, febrero y marzo, 1.100.000 y pico. Estábamos hablando entre lo pediátrica y lo adulto. Siempre vamos a tener la última versión de la vacuna en el caso que se evolucione científicamente a nivel de la investigación por parte del laboratorio y se aprueban nuevas versiones de la vacuna que tengan mayor nivel de cobertura ante nuevas cepas. Delegado, usted decía eso me parece que es muy importante darle tranquilidad a la gente en ese sentido. La decisión final de que se elija, por ejemplo, inocular a los niños con Pfizer termina siendo del gobierno, más allá de la recomendación que hace la Comisión Ad Hoc, ¿verdad? Sí, la recomendación, la comisión, lo que siempre hicimos, la comisión no es vinculante, pero nosotros quisimos que esta discusión sea una discusión científica y no política. Allí no estuvo la sugerencia de incorporar Sinovac dentro de las opciones para niños. Hasta el momento no, pero mañana si lo deciden... se puede pensar más allá del tema logístico, porque estamos hablando de situaciones muy diferentes. Ya pasó, ¿no? Ya tuvimos 2 vacunas concomitantes dándose, una con... Y 3 también, AstraZeneca se sí, va a dar. Es cierto. Sí, es verdad, pero es verdad, muy poquito pero se va a dar. Pero bueno, finalmente se va a dar. Son con logísticas muy diferentes, ¿no? Con logísticas muy diferentes vinculados a, sobre todo, la cadena de frío.
Bien, ¿cómo viene la agenda? Porque se abrió ayer. ¿Se conocen algunos datos ya en estas primeras horas de cómo viene la agenda para niños o todavía es muy reciente? No, se abría ayer de tarde. ¿Y no se hizo alguna encuesta previa, algún testeo para saber cuánta disposición habría? Hay buena disposición. Buena. La verdad que hay buena disposición porque en realidad, como está la secuencia y hacerlo previo al año electivo, yo creo que a mucha gente le da mucha garantía, ¿no? Y además hay mucha recomendación médica, la asociación de pediatras, o sea, uno ve cuando toda la comunidad científica avanza y avala en ese sentido, nos da mucha tranquilidad. Hay muchos estudios en el mundo y bueno, y están aprobados a nivel mundial, y más allá de la aprobación de la Agencia Uruguaya de Medicamentos o de la Comisión de Medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública, y nos da mucha tranquilidad, sobre todo para poder proteger también a nuestros niños. Nuestros niños y a nuestras familias, ¿no? ¿Se está considerando, sí, la posibilidad de una cuarta dosis general, más allá de esta que usted dice que podría ser anual, pero con esta coyuntura en particular, siendo de que, bueno, tienen una vida útil para bajarlo a tierra que va decreciendo a medida que pasa el tiempo? Bueno, lo que pasa que, de hecho, la cuarta dosis va a ser el refuerzo, ¿no? Ahora no se podría adelantar, traerla más cerca del verano, eso no hay definiciones. Pero no te olvides que recién estamos en un 43%, que espero que aumente rápidamente. Uruguay hoy está cuarto en el mundo con terceras dosis en total de la vacunación, en total de la población. Aspiro que el Uruguay avance y sea el primero en el mundo, porque me parece que eso nos termina de blindar ante esta nueva variante y nos genera poder estar mucho más tranquilos y seguros, una economía que está abierta. Ayer se tomó una decisión que no es menor, que es acortar los plazos de espera, como decía hoy, entre la segunda dosis, o sea, terminar el proceso de inmunización y la dosis de refuerzo, que eran de 6 a 8 meses, se pasa a ser de 4 meses, justamente por esto, para estar más blindados cuanto antes ante una realidad, una nueva variante que además ingresó a Uruguay y que es muy transmisible, muy contagiosa. Es probable que se tome una decisión sobre la dosis de refuerzos siguiente, que es la anual. La variante es, o la variable es, cuánto tiempo se demora entre la tercera dosis y la dosis anual, que podés ponerle cuarta dosis o dosis de refuerzo anual, como la quieras llamar, que en realidad disponibilidad de vacunas va a haber para hacerlo. Delgado, sobre eso, y ya para ir cerrando el tema situación sanitaria y vacunación, para poder abordar otros temas, ya que lo tenemos aquí en Arriba Gente. Ayer se vieron varias filas, sobre todo en el Antel Arena, en algún vacunatorio más que siguen funcionando al día de hoy, pero también hay algunos televidentes que recién se comunicaban con Arriba Gente dando cuenta de situaciones de retraso en la confirmación de esta dosis de refuerzo. ¿Hay algún inconveniente en ese sentido? Que yo sepa, no. No hay retraso. Ahora, cuando vaya a la Torre Ejecutiva, en el último día laboral del año, o en el penúltimo, lo verifico, pero no. Lo que sí hay, y es normal que haya, la percepción del riesgo hace que se vayan a vacunar. Decida irse a vacunar en forma más importante de lo que estaban. Con los casos como estaban, 200 casos por día, nuevos. Estábamos más tranquilos en todo sentido. Mucha gente que decía, bueno, no, por ahora la tercera dosis, a menos que sea necesaria, no sé si me la doy. Cuando vieron que empezaron a subir los casos, el escalonamiento, aunque no la gravedad, pero sí la cantidad de casos activos por día. Vimos que hubieron focos en función de temas de colegios y temas de eso, lo vimos, ¿no? En varios departamentos y aquí en Montevideo. Y vimos que crecen los casos, hoy había casos a niveles de lo que fue junio, ¿no? Reitero, la única tranquilidad de que los niveles de CTI están estabilizados y los fallecidos por este tema también, por esta causa también. Pero casos activos aumentan todos los días, aumentó ayer en forma importante, el día anterior, o sea, van subiendo algún escalón. Ante eso, mucha gente decidió hacer lo que tiene que hacer, lo que le están recomendando todos los científicos todos los días en la televisión o en la radio, diciendo vayan y dése la tercera dosis. Ante Omicron, el blindaje es darse la tercera dosis, aumenta los niveles de anticuerpos, disminuye la capacidad de contagio y si se llegan a contagiar, por alguna razón, es una infección muy leve. Entonces, y evitamos seguir contagiando también. Muchas veces evitamos seguir contagiando si estamos con la tercera dosis. Con las dos cosas. Evitás contagiarte
estás mucho más blindada con los anticuerpos, pero además, si por alguna razón te contagias, la sintomatología es muy leve. Yo creo que eso lo que empujó es que en los últimos días, a raíz de la confirmación o la inminencia de confirmación que estaba ingresando Uruguay, el aumento de casos y la decisión o la invitación, exhortación de los científicos a darse la tercera dosis, hubo un incremento de gente anotándose y yo creo que tiene que ver con eso. Delgado, cambiando ya de tema, abarcando otras situaciones, el campo preocupa y mucho, la situación de sequía, se están definiendo zonas, ¿cómo viene ese trabajo? Ayer el ministro de Ganadería en el Consejo de Ministros habló de la situación agropecuaria. Se va seguramente en los próximos días a decretar la emergencia agropecuaria, se están viendo qué instrumentos manejar y qué zonas abarca, son por seccionales policiales, no son departamentos enteros, son zonas por seccionales policiales, eso habilita líneas de créditos especiales, se habilita el fondo de emergencias agropecuarias, habilita que se transfieren a las intendencias o de acuerdo con intendencias para el tema manejo de tajamares, utilización para descubrimiento de vertientes o alumbramiento de agua, bueno, una serie de medidas que tienen que ver con el apoyo a productores en esta situación, realmente está compleja. Para la ganadería, sobre todo en este momento donde se están dando todos los entores anuales que determinan la cantidad de ternera del año, estamos en el medio del entore y obviamente la sequía disminuye los celos en el ganado bovino. Y el otro tema tiene que ver con un tema muy importante para toda la economía, sobre todo en el agro, que ha sido el motor que cinchó la economía, principalmente el agro y la construcción. Tenemos récord de exportaciones este año, particularmente del sector agropecuario. Preocupa mucho el tema, sobre todo la siembra de soja. No te olvides que necesita determinado nivel de humedad. Estamos viendo, hay algunas lluvias previstas, muy pocas. Va a venir un verano seco. Pero bueno, decir que es la tercera emergencia agropecuaria desde que asumió este gobierno. Yo me acuerdo, con toda la ilusión que uno asume, el 1 de marzo del 2020, a las menos de la semana estábamos citando al comité de emergencia, que estamos coordinando nosotros, para hablar de la emergencia y decretar la emergencia agropecuaria por sequía, en una cantidad importante de hectáreas, fue una sequía grande. Eso fue a la semana. Claro, una semana después estamos decretando la emergencia sanitaria, ¿no? A raíz del tsunami Entonces, ¿hoy se definen zonas? ¿Ya hoy? Se están definiendo seguramente en el día de hoy las zonas y los primeros días de enero se está decretando por parte del Ministerio de Ganadería la emergencia agropecuaria en esas zonas. Delgado, sobre el aumento de tarifas que se ha hablado también en estos días de UTE, Antel no lo va a hacer, si alguna otra empresa pública. En la campaña se habló mucho de la rebaja de las tarifas, que había margen para hacer una rebaja de las tarifas públicas, más allá que se ajusta por debajo de la inflación, termina siendo un aumento de las tarifas, por lo menos si se ve reflejado. ¿Qué se puede decir ahora como gobierno respecto a este tema? Lo que pasa es que ahí tenemos que ser muy claros. Una cosa es el aumento de tarifas y otra cosa es el ajuste de tarifas. Son cosas conceptualmente diferentes. Hay un ajuste por debajo de una cosa es el ajuste en función de los costos, que es mantener en definitiva las tarifas, vos ajustando los costos que te determinan los niveles de inflación, todos los correctivos. Te aumentan los salarios, te aumentan los costos, te aumenta una serie de variables que te hacen a la tarifa. Y otro tiene que ver con la tarifa al público, que tiene otra cantidad de cosas. Un aumento de tarifa sería aumentar la tarifa de UTE un 10%. O sea, estás por encima de la inflación, aumentaste la tarifa. Acá ajustaste la tarifa con el agregado que en este caso UTE tuvo margen, más allá del tema de la inflación, poder ajustarla por debajo de la inflación, porque tuvo otros componentes, más allá del ajuste de precios, de los costos que tiene que hacer por inflación, tuvo otro margen para aguantar esa diferencia entre lo que anunció el 3,5% y la inflación del año pasado. Así que yo creo que la buena noticia es que no hay aumento de tarifa, lo que hubo es un ajuste y el ajuste es por debajo de la inflación. Me parece que eso sí es una buena noticia. Y en otros casos ni siquiera lo hubo porque pudieron absorberlo
porque la situación económica de las empresas públicas, siempre lo dijimos, vamos a tratar de mirar el Estado y el país no a través de la ventanilla de la empresa pública. La empresa pública es una empresa de la cual los uruguayos somos todos dueños, con lo cual a mí me interesa que sean eficientes, que den buenos servicios, lo más barato posible, no que exhiban balance exuberante. Me interesa que sean correctos, flexibles y eficientes y que sean obviamente superavitarias, ¿no? Si no volver a las situaciones anteriores. Ahora, cuando hay posibilidades de que el ejercicio fue muy bueno, por situaciones X, coyunturales, extraordinarias o de gestión, bueno, trasladarle la buena noticia a la gente y me parece que lo que hizo el gobierno fue hacer. Lo de ANCAP sería una, de acuerdo a lo que está recomendando la URSEA, por el precio de paridad de importación, por ejemplo, esa rebaja en las naftas y los combustibles. No, lo que se determinó es que no subieran. No te olvides que el tema de ANCAP tiene un componente adicional, que es, nosotros definimos, nosotros no, la ley, así está establecido por la LUC, y que además la votaron todos los partidos políticos. Después vino lo demás, pero que a partir de ahora no le definía el Ministerio de Economía en función de la necesidad de caja, el precio de los combustibles, sino le definía ANCAP en función de una referencia que era el precio de paridad de importación. ¿Qué es el precio de paridad de importación? Es lo que cuesta refinado en el Golfo de México. Y bueno, acá hay que agregarle otra cantidad de costos, ¿no? El precio de paridad de importación, que es el precio de referencia que ANCAP tiene que tomar para fijar el precio de los combustibles en el surtidor, hay que incorporarle otra cantidad de costos. Y además, estoy hablando de fundamentalmente la cadena, ¿no? Distribución y todo lo demás. Pero además, no partimos de una base cero, lo dijimos de siempre. Vamos a tratar de tender a que sea químicamente puro. Para eso necesitamos un tiempo, porque ANCAP venía con un rezago importante de inversiones mal hechas, de inversiones deficitarias y endeudamiento. Recordemos que en un momento hubo 800 millones de dólares de déficit acumulado, hubo que capitalizar ANCAP, recordemos, un 5 de enero, casi en 700 y pico millones de dólares. ANCAP tiene 18 empresas en el holding ANCAP, muchas en el derecho privado, cuya propietaria es ANCAP, que son deficitarias y que están metidas su déficit en el precio de los combustibles. Bueno, sobre eso vamos a trabajar. Ayer se daba cuenta, por ejemplo, ese se llama el factor X, que es lo que tenemos que trabajar puertas adentro de ANCAP para no incorporarle al precio de los combustibles y sea químicamente puro el precio de paridad de importación. O sea, ser transparente. Si el petróleo sube y si el precio de paridad de importación sube, suben, y si baja, bajan, que nunca se dio. Ayer, por ejemplo, se da cuenta que con buen auspicio el tema del Portland. Nosotros estamos buscando una asociación para el tema del Portland, que es un negocio deficitario hace muchos años en ANCAP, en ANCAP, y viene siendo deficitario en muchos millones de dólares. Obviamente ese déficit está dentro de los precios de los combustibles. En el prepliego se anotaron más de 9 empresas internacionales interesadas en el prepliego para comprar. Es una etapa previa a hacer los pliegos para la asociación. Hay mucho interés en poder asociarse con ANCAP. Nos quedan los últimos minutos, no quiero despedirlo antes de que nos haga su reflexión sobre esta etapa que se está viviendo también con respecto al referéndum de la LUC. Se alcanzaron las firmas de cara a marzo, cómo se sigue trabajando y cómo va a seguir ese camino. Mira, nosotros, este es un año, el año pasado y este fueron años muy condicionados por la pandemia, ¿no? Son años especiales, lo vimos así, la gente lo vivió así. El gobierno, además de cuidar a la gente, el tema sanitario era lo más importante, y creo que hoy nadie discute que el manejo de la pandemia, el manejo del Uruguay de la pandemia, no estoy hablando del gobierno, quiero despersonalizarlo, fue muy bueno, hoy ya no está en discusión. Es más, las revistas internacionales ponen a Uruguay como uno de los principales países del mundo en cuanto al manejo, o mejores países del mundo en cuanto al manejo de la pandemia. Pero además el gobierno siguió gobernando. Parte de lo que hizo es meter una ley de urgente consideración que salió del Parlamento, creo que fue a principios de julio del año pasado. O sea, tiene ya más de 1 año y medio de vigencia, ¿no? 1 año y medio de vigencia. Esa ley yo creo que tuvo muchas cosas buenas que ya tuvieron efecto. Sobre la ley se juntaron las firmas, se llegaron a la firma
impulsado primero por el PIT-CNT, después por el Frente Amplio, sobre 135 artículos. El Frente Amplio votó más de la mitad de los artículos de la LUC, 135 los impugnó. Impugnó incluso algunos que había votado. Cada uno explicará por qué. Y se juntaron las firmas en un proceso democrático. Acá nadie discute ni el derecho, ni la transparencia, ni el mecanismo. Y la Corte determinó que las firmas estaban. Nosotros vamos a hacer, cuando hablo de nosotros, hablo del gobierno, los partidos que integran la coalición. Y yo creo que va más allá de eso, porque como en muchos aspectos la LUC ya tuvo efectos y la mejor defensa de la LUC es la realidad. Es una ley que, sobre todo los artículos que se intentan impugnar, es una ley que da derechos, que asegura libertad y sobre todo garantiza seguridad pública. El tema más importante, el tema de seguridad pública. Es una ley que genera respaldo jurídico a la policía, le recupera la autoridad, la policía recupera la autoridad y la gente recupera una policía que la proteja. En estos días van a aparecer los indicadores de los delitos anualizados del 2021 con respecto al 2020 y con el 2019. Y vamos a ver una baja de delitos también en todos los rubros, ¿no? En lo que es homicidio, en lo que es hurtos, en lo que es rapiña, en lo que es abigeato. Es una ley que endurece la LUC, que endurece las penas y le quita beneficios a los delincuentes, endurece penas para los delincuentes con delitos aberrantes, entre ellos el femicidio, le quita beneficios, por ejemplo, la libertad anticipada o la conmutación de años de pena. Yo creo que en el tema seguridad y en los otros temas que tienen que ver con la libertad, con el derecho del no huelguista a poder trabajar, con el derecho a la libre circulación, con el derecho a cobrar y a pagar como uno quiere y no con la obligación financiera, que va a generar una discusión bien fermental, sobre todo en febrero y en marzo, ahora que tenemos la fecha del 27 de marzo como fecha del referéndum, donde la gente va a tomar una decisión sobre qué realidad quiere vivir, sobre qué sociedad quiere vivir ahora y para adelante. Y además tiene mucho que ver con la confianza y con la coherencia de un gobierno, de una coalición que prometió esto, que lo prometió en la campaña electoral, que estaba en el compromiso en el país y que lo cumplió a través de la votación de una ley y que lo va a cumplir a través de la campaña pidiendo que voten por no a la derogación. Delegado, quedan muchísimos temas para seguir abordando. A mí, por ejemplo, me gustaría profundizar un poco más en la LUC, pero no tenemos más tiempo. Siguen llegando muchos mensajes de los televidentes, algo que le consultaba más temprano respecto a esa demora en la notificación de cuándo se podrían vacunar, sobre todo personas mayores con la tercera dosis, la de refuerzo. Usted dijo, llego a Torre Ejecutiva y lo voy a analizar. ¿Se puede dar tranquilidad que no hay retrasos? No, a ver, hasta ayer... Por lo que me dice la producción, parece que muchas personas mayores, sobre todo, que ya pasaron los 6 meses y siguen aguardando la notificación de esa dosis de refuerzo. Era entre 6 y 8 meses, ¿verdad? Sí. O sea, tenías una ventana de tiempo. Se decidió ayer se decidió acortar el plazo. Seguramente esté pasando que haya un nivel de, reitero, de demanda por la demanda importante. miedo. Y yo creo que además, al confirmarse ayer la noticia de que Omicron está en Uruguay, como era de suponer, que los casos aumentaron, no la gravedad, pero sí la cantidad, y que la confirmación que la tercera dosis es el blindaje que necesitamos para que la Omicron no avance en Uruguay y no nos perjudique y no nos contagiemos, eso va a haber un nivel importante, ojalá, no me equivoque, de saturación. Es la mejor noticia que me estás dando, porque eso se arregla. El tema de poner fechas se arregla. Vacunas hay. Peor sería que no tuviéramos vacuna para poder dar esta demanda. Ojalá que la demanda aumente y que vengamos en febrero acá a decir que el 70% de los uruguayos se dieron la tercera dosis. Nos va a dar una tranquilidad enorme en un momento además donde las fronteras están abiertas y va a haber una temporada que ojalá sea exitosa. Delegado, muy amable por haberse venido un 30 de diciembre. Cumplió con la promesa, también hay que destacar ese aspecto porque, bueno, fue un año muy complejo, el anterior también. Pudo hacerse un ratito y venir a dialogar, por lo menos y trasladar un poco de tranquilidad en medio de toda esta situación sanitaria del país a los televidentes. Muchísimas gracias. Feliz 2022. Gracias para ustedes, gracias a la audiencia. Vacúnense, dense la tercera dosis, quédense tranquilos. Esto nos ayuda a pasar un mejor verano, va a ser una buena temporada. El Uruguay termina mucho mejor de lo que empezó este año en términos económicos, de empleo y también en términos sanitarios, más allá de esta amenaza del Omicron, que tenemos sí cómo defendernos, que darnos la tercera dosis.
vacúnense. Voy a corregir esas cosas si alguna saturación hay. Y para todos, un feliz 2022, lo mejor que podamos y que estemos en familia. Pasamos 2 años bien difíciles, ¿no? Bien difíciles. Esta es una Navidad y un fin de año sin protocolos. Recordemos el protocolo del año pasado, así que nos merecemos darnos un abrazo. Gracias, Muchas delegado. gracias. Que pase muy bien. Nos acompañó en esta mañana en Arriba Agenda el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.